Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Hay lugares en México donde el tiempo parece haberse detenido. Calles vacías, casas intactas y campanas que nadie ha tocado en décadas. Algunos dicen que cuando cae la noche, aún se escuchan aquellos pasos entre las ruinas y voces que el viento no debería poder traer. Desde antiguos pueblos mineros abandonados hasta comunidades borradas por tragedias inexplicables, México esconde sitios donde el silencio pesa demasiado. Y lo más inquietante no es lo que esté vacío, sino que muchos aseguran jamás estuvieron realmente solos. Estás entrando al umbral de lo desconocido. En este momento tus sentidos nos pertenecen. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más del Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Como cada miércoles, aquí detrás del micrófono se encuentra Cali Mercado, Fernando Malfabón, y detrás de los controles tenemos a Salvador Cañas, y hoy nos falta un misterioso miembro que hoy abdujeron de nuevo a Abraham. Esperamos que pronto lo regresen a casa, pero como siempre, con el gusto de siempre de tenerlos aquí cada miércoles de 8 a 9, vamos a estar contando hoy algunas pequeñas historias sobre aquellos pueblos abandonados, algunos pueblos que sufrieron algunas tragedias como inundaciones o pues tragedias naturales como volcanes. Y hoy vamos a estar hablando sobre estos extraños lugares que a veces están solos, pero realmente sí están solos, esas voces que se escuchan en la oscuridad y estos sucesos extraños que pasan en estos pueblos abandonados. ¿Tú qué opinas de este tema, Fer? Pues es un tanto interesante, ¿no? Como bien lo mencionas, pues hay diferentes situaciones por las cuales este tipo de lugares, pueblos que les llamamos mucho como pueblos fantasmas, pues terminan abandonados, ¿no? Por distintas razones, circunstancias, muchas incluso tienen que ver. En algunos de los que traemos el día de hoy, pues tienen que ver con la minería, ¿no? Entonces, parte interesante de esto es que precisamente sí es a través de las cuestiones que llegan a ocurrir, llámese desastres naturales, falta de incluso empleos, etcétera, pues es lo que permite que las personas salgan de este sitio y se trasladen a otros y pues llegar a convertirlos en pueblos fantasmas. Sí, yo realmente nunca he visitado uno de esos pueblos fantasmas. La verdad me gustaría mucho ir, por ejemplo, a Real de 14 o Ojo de Agua, que vamos a estar hablando de ellos. Si ustedes conocen o son de algún pueblo que alguna vez estuvo habitado y que hoy está completamente solo, déjenlo en los comentarios. Ahí les recordamos que estamos en todas las redes sociales como El Umbral de lo Desconocido, y pueden llamarnos también en vivo si tienen alguna historia, alguna anécdota, algo fantasmal que les pasó esa semana, o algún familiar o algún amigo. Recuerden que pueden llamarnos en vivo al 55 22 28 01 33 para que nos cuenten aquí su chismecito de terror, su anécdota, su historia, lo que ustedes quieran contarnos. El micrófono está abierto para ustedes. Así es. Bueno, y iniciando un poquito con esta parte de pueblos fantasmas o cuestiones un tanto tenebrosas, como vamos a iniciar con Real de 14, dice oculto entre las montañas de San Luis Potosí. Real de 14 fue uno de los centros mineros más importantes de México durante el siglo XIX, gracias a la enorme extracción de plata. El pueblo vivió una época de riqueza donde miles de trabajadores y comerciantes llegaban diariamente buscando fortuna y nuevas oportunidades, pero cuando las minas comenzaron a agotarse, la economía del pueblo colapsó lentamente hasta provocar un abandono masivo. Muchas familias huyeron dejando atrás casas, negocios y pertenencias personales, creando
dando la sensación de que la vida simplemente se detuvo en un momento a otro entre las calles empedradas. Actualmente, para llegar al pueblo es necesario atravesar el antiguo túnel Ogarrio, un largo pasaje de piedra que muchos visitantes describen como inquietante desde el primer instante. Conforme uno avanza hacia el interior, el ambiente se vuelve más frío, silencioso y extraño, como si el lugar conservara algo del pasado. Habitantes y turistas aseguran haber escuchado golpes provenientes de minas selladas, pasos en calles vacías y murmullos durante la madrugada. Algunas leyendas locales hablan incluso de antiguos mineros que todavía aparecían caminando entre la niebla que cubre el desierto durante las noches más frías, con sus construcciones antiguas, callejones solitarios y montañas rodeándolo todo. Real de 14 sigue siendo uno de los pueblos fantasmas más famosos e inquietantes de México, atrayendo cada año curiosos, exploradores y amantes de lo paranormal. Sí, pues Real de 14 ya es uno de los lugares como icónicos en donde bien se dice que se escuchan pasos, que hay muchos mineros que seguramente fallecieron en esas excavaciones y que pues sus almas tal vez no encontraron un consuelo o no encontraron esa salida hacia el más allá. Y justo traemos una historia sobre este lugar, es una leyenda, es la leyenda de la mujer del túnel de Ogarrio. Y dice que en los años 80, un joven fotógrafo llegó a Real de 14 buscando capturar la esencia del fantasmal del pueblo de minero, como ya lo mencionamos. Le habían contado que por las noches las calles parecían detenidas en el tiempo y que aún podían escucharse esos ecos en los antiguos mineros. Decidió hospedarse cerca del famoso túnel de Ogarrio, la única entrada al pueblo. Los habitantes le advirtieron de que algo extraño pasaba ahí. Si alguien te pide aventón dentro del túnel después de la medianoche, no te detengas y sigue tu camino. Él pensó que era una exageración y que los intentaban asustar porque parecía turista. Aquella noche salió a tomar fotografías. La neblina cubría las montañas y el silencio era absoluto. Cerca de la 1:30 de la madrugada, comenzó a regresar caminando hacia el túnel cuando vio a una mujer vestida completamente de negro. Tenía un velo cubriéndole el rostro. Ella levantó la mano levemente. ¿Podría ayudarme a salir del túnel?, preguntó con una voz muy suave. El fotógrafo sintió miedo, pero aceptó acompañarla. Mientras caminaban, notó algo muy extraño. No se escuchaban sus pasos, solo los suyos. Intentó verla de reojo, pero el velo ocultaba completamente su cara. Entonces ella dijo: muchos entran, pero pocos salen. El joven sintió un escalofrío terrible. Al mirar hacia adelante, notó que el túnel parecía más largo de lo normal. Las luces comenzaron a fallar y el aire se volvió helado. Quiso preguntarle quién era, pero cuando volteó, la mujer ya no estaba. Solo quedó el eco de una risa lejana. Desesperado, corrió hacia el túnel, hacia la salida del túnel. Al llegar al pueblo, encontró una pequeña tienda aún abierta y le contó lo sucedido al señor. El anciano que atendía ese negocio se palideció por completo. Le mostró entonces una fotografía vieja de una mujer con el mismo vestido negro. Según él contaba, que era una minera llamada Soledad. Ella murió atrapada durante un derrumbe a principios del siglo XVI. Desde entonces, aparece en aquel túnel buscando a alguien que la acompañe de regreso a su camino. El fotógrafo abandonó Real de 14 al amanecer, pero al revelar sus fotografías al día siguiente, encontró una imagen imposible. En el fondo del túnel, detrás de él, estaba aquella mujer sonriendo. Y esta vez, sí podría verse su rostro, y no tenía ojos. Pues, ¿qué les parece esta pequeña historia de Real de 14? Cuéntenos si ustedes han ido a aquel extraño y largo túnel y si se han encontrado con estos ecos, con esas risas, con esos pasos que parece que lo siguen o que no están completamente solos. ¿Tú qué opinas de esto? Pues es muy interesante esta historia. Como bien lo hemos mencionado en algunos episodios, pues siempre es interesante, ¿no?, el conocer ahora cómo es que se aparece la mujer, porque en diferentes lugares pues se aparecen de diferentes formas. Y pues sí, en el túnel que bien mencionas, que es muy famoso y que es la única entrada hacia el pueblo, pues existen muchísimas historias, ¿no? Incluso también hay otra historia del Jergas, que ahorita más adelante se las voy a contar, pero pues sí es un tanto interesante pues conocer todo este tipo de leyendas de los lugares, ¿no?
Sí, hay muchos pueblos que pues sí tuvieron algunos altercados naturales o por presas o por inundaciones y de estas o otras cosas por las que abandonaron estos lugares o que realmente se sienten como muy vacíos, ¿no? Que hay una población pequeña, pero se sienten muy vacíos y muchos, como lo mencionamos al inicio, son pueblos mineros que pues terminaron con todas las riquezas de estos y terminaron completamente abandonados. Que Real de 14 ya se hizo pues bastante conocido, ¿no? Sí hay como excursiones y demás Sí, recientemente, exacto. o sea, como que abandonado no está, pero sí tiene ahí su misticismo. Pues es como en todos los pueblos fantasmas o pueblos, incluso ya les llaman, ¿no? Turismo del terror a Ujú. estos tipos de lugares. Se menciona, ¿no? Que pues salen expediciones, ya sea por la Ajá, mañana o por la noche, a contar historias, como bien nos contaba César, que también hace su recorrido allá en Amecameca, pues algo similar hacen allá en Real de 14. ajá, sí, a las minas, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, también había alguna historia de un minero que también se aparecía por ahí. Creo que la tenemos en algún capítulo del Umbral, por ahí se los vamos a estar resubiendo para que estén ahí al pendiente de estas historias sobre mineros también. Si tienen alguna historia, se los vuelvo a reiterar, llámenos al 55 22 28 01 33 y cuéntenos aquellas historias que los perturban por la noche. Y tenemos también ahí otro lugar por ahí, ¿no, Fer? Así es, pues ahora vamos con Mineral del Pozo, las ruinas donde el silencio nunca desaparece. En Guanajuato existe un lugar conocido como Mineral del Pozo, un antiguo pueblo minero que durante décadas fue una importante fuente de extracción de oro y plata. En su mejor época, las calles estaban llenas de trabajadores, comerciantes y enormes haciendas industriales, funcionando día y noche sin descanso. Sin embargo, las guerras, las epidemias y las constantes crisis económicas terminaron provocando el abandono del lugar en varias ocasiones. Poco a poco las minas dejaron de operar y gran parte de la población desapareció, dejando enormes edificios consumidos por el deterioro y el paso del tiempo. Hoy en día, caminar por Mineral del Pozo es recorrer calles vacías rodeadas de ruinas gigantescas y estructuras destruidas. El viento atraviesa túneles, ventanas y paredes derrumbadas, produciendo sonidos extraños de muchas personas que describen como susurros o lamentos provenientes del interior de las minas. Durante la noche el ambiente cambia completamente. Turistas y exploradores paranormales afirman sentir una fuerte sensación de incomodidad mientras recorren las antiguas haciendas y algunos aseguran haber escuchado pasos detrás de ellos, aún estando completamente solos en medio de las ruinas. La combinación entre el silencio absoluto, edificios abandonados y relatos paranormales convierte a Mineral de Pozo en uno de los pueblos fantasmas más aterradores de México, especialmente para quienes se atreven a explorarlo después del anochecer. Y justo este lugar tiene un poco de la estructura como un poco extraña, ¿no? Por ahí, para los que nos están viendo a través de Facebook, ya les puse alguna imagen de este extraño lugar. Y hay como una especie de pirámides, son 3 pirámides que se muestran como ahí en justo los pozos. Y a mí se me hacen como muy inquietantes, ¿no? Como la estructura es como muy diferente y resalta entre todo el paisaje como desértico y se me hace algo muy curioso de apreciar, ¿no? Para todos los que han ido a aquel lugar al Mineral de Pozos, cuéntenos su experiencia. ¿Tú has escuchado alguna historia de Mineral de Pozos? Ay, no, ahorita que tenga una, no recuerdo muy bien, pero ahí tenemos un especial de leyendas de Guanajuato, Ajá. que pues incluso, ¿no? Ahí también está el lugar donde supuestamente se aparece la Llorona o donde es como, pues incluso le pusieron como un monumento ahí, ¿no? Sobre la Llorona, entonces, pues es interesante, pero de Mineral del Pozo como tal, no recuerdo ahorita alguna leyenda. Y que justo hablando de la Llorona, siempre se presenta en este tipo de cuencas de agua, de ríos, de canales, de estos, pues sí, lugares con agua, porque se supone que desvivió a sus pequeños ahogados, ¿no? Entonces, puede que por ahí tenga alguna relación con el agua. Cuéntenos si ustedes tienen alguna relación ahí con el agua, y la Llorona, o la han escuchado cerca del canal. Muchos dicen que la han escuchado cerca del canal de aquí del Bordo, de Xochiaca, en Nezahualcóyotl. Tú Así también lo has es. escuchado, ¿no? Sí, bueno, para las personas que nunca han escuchado a este ente, bueno, es que no sé si sí sea o no, pero O sea, otra. muchas personas,
aseguran que sí, porque es un llanto, no es como lo conocemos o como bien nos dicen, ¿no? De, ay, mis hijos y eso, sino es un llanto un poco o un tanto desgarrador, así como si estuviera realmente sufriendo una persona, ¿no? Entonces, yo me percaté en una ocasión, pues también, ¿no? O sea, te pones a escuchar La Mano Peluda, que era un programa muy famoso aquí en México, y te lo pones a escuchar, estás ahí atento y de repente pues se empieza a escuchar así como un lamento y yo pensé que era pues del mismo, la misma ambientación del programa de radio, no sé, y de repente la sentí muy, muy fuerte que dije, pues, ¿qué onda, no? Entonces le bajé al radio y pues no, a final de cuentas era pues algo como real, ¿no? Pero ¿Como una estática? sí, exacto, o sea, muy, muy, muy duro, o sea, como un lamento muy, como si estuviera siendo lastimada una persona así, muy feo. Como con ese sentimiento, ¿no? Como cuando alguien se está ahogando así, muy, muy, muy feo, algo así. Pero ¡Uy, qué se escucha muy, miedo! muy mal. ¿Ustedes no han escuchado a La Llorona? Yo la verdad es que nunca he estado cerca de escuchar a La Llorona, pero muchos dicen que se escucha justo por el canal de Xochiaca, por el bordo de Xochiaca, y mi abuelita vive muy cerca de él, y unas vecinas sí dicen que sí la han escuchado de repente en la madrugada, y justamente siempre es como a la 1, 3 de la mañana, por ahí, que siempre se escucha. Y por ahí también tenemos ya unos saludos, si quieres vamos a algunos saludos que nos están dando a través de las redes sociales. Dice Aurelia Martínez, buenas noches, por ahí Asmodeus aquí ya se apareció, dice, hola amigos, hola amigo, ¿qué te pasó? Cuéntanos, ¿estás hablándonos desde el más allá? Falta un integrante, no se ve tan lubre hoy el estudio, sí, hoy nos falta el más darks del equipo, fue abducido por los aliens, dice Abraham que murió en la zona fantasma y no pudo llegar al programa, pero aquí te tenemos en corazón amigo, aquí estás. En los come pesadillas. Con los come pesadillas, dice Újule, y hoy iba a contar la historia de uno de los tantos eventos macabros de Querétaro. Pues cuéntenos, tía Aurelia, cuéntenos ahí, llámenos para contarnos esta historia de Querétaro. Aquí la vamos a escuchar y Abraham también la va a estar escuchando ahí a la distancia. Llámenos al 55 22 28 01 33 para contarnos esta historia de terror sobre Querétaro. También ahí hay varias historias que contar y ya antes de ir al primer corte vamos con una historia que tiene que ver mucho con este lugar, Mineral de Pozos, y dice a continuación. Se titula La campana de la mina. A principios de 1900 existía una mina llamada La Esperanza. Los mineros trabajaban jornadas enteras bajo tierras mientras una vieja campana colgada en la entrada. Esa campana tenía una sola función, avisar cuando había un derrumbe. Pero una madrugada ocurrió algo muy extraño. Los trabajadores escuchaban aquella campana sonar 3 veces. Todos salieron corriendo del túnel pensando que había un colapso, pero fuera no había nada y nadie había tocado la campana. El capataz furioso obligó a varios hombres a volver a entrar. Decía que alguien quería asustarlos y que abandonaran el trabajo. Solo 7 regresaron al interior y los demás se fueron. Horas después, la mina colapsó parcialmente. Cuando finalmente lograron abrir paso entre las piedras, encontraron la campana tirada, pero no los cuerpos. Lo más perturbador fue que, según cuentan, en las paredes húmedas del túnel aparecieron marcas de manos como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Desde entonces, los habitantes aseguran que algunas noches la campana vuelve a sonar sola entre las ruinas de las minas. Y quienes siguen el sonido escuchan golpes bajo la tierra, golpes lentos, como si alguien todavía quisiera salir. Hoy, las antiguas haciendas y minas abandonadas de Mineral de Pozos siguen rodeadas de leyendas, túneles y relatos paranormales que nacieron entre los restos de los antiguos mineros. Sí, pues otra vez, los pueblos mineros siempre traen bastantes tragedias y bastantes historias. Como ya lo mencioné, hay muchos espíritus que posiblemente se quedaron ahí atrapados y que tal vez no saben que fallecieron o que ya no están en este plano, ¿no? Así es. Pero ¿qué te parece si antes de continuar con estas historias sobre estos lugares abandonados, estos pueblos que ya no tienen tanta
visibilidad, pero que también tienen un cierto misticismo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CUR. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México. San Juan. Regresamos a El Umbral de lo Desconocido. Sus sentidos nos pertenecen. Pues bien, estamos aquí de vuelta en El Umbral de lo Desconocido. Pues a ver, ahí cuéntanos qué les está pareciendo este programa. Pues más que título como pueblos fantasmas, yo le llamaría como turismo del terror, porque pues ya le estamos dando una guía completa para ¿Una que vista? la gente vaya a visitar estos lugares. Pues sí, puede ser que muchos se interesen después de este capítulo en acudir a alguno de esos pueblos mineros en donde se dice muchos que hay fantasmas ahí atrapados, que se escuchan pasos, que suenan campanas, que incluso como lo escuchamos en la historia que acabamos de contar, que se escuchan pasos en el suelo, ¿no? Como que alguien les estuviera llamando. Esos sí debe de estar muy extraño, pero cuéntenos si han visitado alguno de estos pueblos, porque justo como lo mencionaba, ya incluso hay tours para visitar estos lugares como fantasmas y este turismo de terror, como lo bien mencionó el querido Fer. Sí, así es. Bueno, y pasando a otro pueblo, Mixnebalam, en Yucatán. Es un abandono de haciendas y leyendas mayas. En el norte de Yucatán, a pocos kilómetros de Mérida, se encuentra Mixnebalam, un pueblo fantasma cuya historia combina el auge genequero, el abandono económico y un fuerte imaginario de leyendas populares. Durante el siglo XIX y el principio del siglo XX, Mixnebalam fue una comunidad próspera gracias a la producción de Henequen, conocida como el oro verde de la península. Documentos históricos del estado de Yucatán señalan que el pueblo contaba con haciendas, iglesias, escuelas y viviendas para todos los trabajadores. Sin embargo, el colapso de la industria henequera, los conflictos agrarios posteriores a la revolución y la migración hacia Mérida provocaron un despoblamiento progresivo y para 2005 Mixnebalam quedó oficialmente deshabitado. A diferencia de otros pueblos fantasmas, este sitio gana notoriedad por las leyendas que lo rodean, ya que habitantes de comunidades cercanas difunden historias sobre apariciones, ruidos nocturnos y personajes como el niño Juliancito o la figura de un monje que supuestamente aparece en la iglesia abandonada. Y por ahí, pues para los que no conozcan esta terrible historia, la verdad, ahí les va la historia un poco resumida de Juliancito. Y Juliancito es un espíritu justo de la leyenda de Mixnebalam, un pueblo fantasma en Yucatán, como lo mencionó el buen Fer. Y según la historia, Julián tenía 9 años y era hijo de un peón. Él todos los días estaba con su papá jugando con una pelota, hasta que uno de los trabajadores pues le hizo mucho daño, y esto fue en 1910, mientras jugaba con la pelota, pues no puedo decir esas palabras porque son un poco fuertes, pero los lastimó muchísimo. Y pues después de este ataque de este trabajador, pues por la presión lo llevaron a desvivirse y hacerlo en un árbol, en la rama de un árbol. Y en ese lugar, desde entonces, se dice que su fantasma habita en esa hacienda, manifestándose comúnmente en los columpios que están por ahí, que se mueven sin que haya viento y que escuchan aquellas risas, a veces sollozos, y que bota una pelota. Esto pues permaneció abandonado hasta el 2005, pues también es parte de estas historias de Yucatán que se cuentan por ahí. Les vamos a estar dejando una imagen para los que nos están viendo a través del Facebook. ¿Tú habías escuchado esa historia de Juliancito? Sí, de hecho la tenemos en
este episodio especial que hicimos sobre 5 leyendas de pueblos mágicos. Entonces, para que las personas que nos estén ahorita escuchando o nos estén viendo, pues ahí tenemos en nuestro canal de YouTube como El Umbral de lo Desconocido, tenemos 5 leyendas de pueblos mágicos. Entonces, muy interesante está porque pues ya actualmente igual salen tours desde Mérida y pues se ve muy interesante. Las fotografías que han subido de Mixnevalam pues son un tanto cual interesantes, ya que pues sí se ve como un Sí. pueblo ya abandonado. Pues es una hacienda, ¿no? Exacto. Donde pasa lo de Juliancito. Sí, y pues sí se menciona, ¿no? Que aparece pues este personaje, pues ya sabemos una trágica historia que se tiene, y también incluso dicen que se aparece un monje ahí en la iglesia de este lugar. Pues también son un tanto interesantes porque pues a final de cuentas son energías, ¿no? Como bien lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores, siempre son energías las que se quedan en estos tipos de lugares y pues salen a relucir ya cuando pues no hay nadie en este lugar. Sí, es muy curioso porque justo Yucatán está envuelta por muchos misticismos y misterios porque han tratado de pues que las raíces del pueblo de Yucatán pues permanezcan, ¿no? Y en estas historias pues surge este misticismo de las haciendas y de los pueblos, que Yucatán también, para ir de un lado a otro, o vas en carro o te mueres de calor, ¿no? Porque el calor está insoportable. Y son estos pequeños como pueblitos abandonados o que están alejados de los pueblos centrales, en donde se dicen que se escuchan fantasmas o que hay como apariciones. Por ahí les estamos dejando en pantalla pues un poco de Mixtebalam. Y cuéntenos si ustedes han estado en Yucatán, si han visitado este pueblito, si les gustaría hacer un recorrido por estos pueblos abandonados, si se atreverían a quedarse una noche completa ahí para ver qué pasa. ¿Tú te atreverías, Per? Sí, yo digo que en este tipo de lugares sí lo haría, porque pues aparte creo que en algunos lugares ya no te dejan entrar así como por tu propia cuenta, sino que a fuerzas tienes que ir con los tours y entonces es un poquito más like. No, pero que tú vayas y solito. O sea, que tú tengas el permiso, pues no sé. No, que no tengas permiso, como así las exploraciones urbanas, que te aventaras tú a ir por ejemplo, al convento, ¿no? Donde se parece el monje, bueno, a la iglesia. Pues no sé, sí me daría un poquito de terror. ¿Sí? Ay, qué miedo. ¿Tú irías? Yo sí iría, para que después hagan una película sobre que desaparecí por los fantasmas. Bueno, vamos a seguir con algunos, alguna otra de estos pueblos que bien lo llama Fernando, los pueblos del turismo del terror. Y el próximo es San Juan Parangaricutiro. Estaba un poco de trabalenguas. Es la ciudad enterrada por el volcán. En el estado de Michoacán existe uno de los casos más impactantes de abandono en México. San Juan Parangaricutiro, una comunidad destruida por la erupción del volcán de Paricutín en 1943. En cuestión de meses, la lava comenzó a consumir los caminos, cultivos y viviendas hasta obligar a toda la población a huir de aquel lugar. La erupción fue tan devastadora que prácticamente toda la ciudad quedó sepultada bajo la roca volcánica. Lo único que logró sobrevivir parcialmente fue la iglesia del pueblo, cuya torre todavía sobresale entre el paisaje negro cubierto por la lava endurecida, creando una imagen verdaderamente inquietante. Actualmente, las ruinas de la iglesia permanecen como un recordatorio silencioso de la tragedia que obligó a desaparecer a toda una comunidad. El contraste entre la estructura religiosa y el inmenso campo de lava genera una atmósfera desoladora difícil de comparar con cualquier otro sitio en México. Muchos visitantes describen el lugar como profundamente perturbador debido al silencio absoluto que domina la zona y sensaciones de estar caminando sobre una ciudad literalmente enterrada bajo la tierra. Algunos habitantes cercanos incluso afirman que durante ciertas noches todavía pueden escuchar campanas moviéndose en aquellas ruinas. La historia de San Juan Parangaricutiro convirtió al lugar en uno de los escenarios abandonados más impactantes y misteriosos del país, donde la naturaleza destruyó por completo una ciudad que jamás pudo volver a existir.
Así es. Y por ahí vamos a estarles mostrando algunas imágenes. ¿Tú ya habías escuchado de este lugar? ¿Qué te parece? Sí, de hecho está muy famoso el trabalenguas Para Entonces, Angutirimícoro. ajá, exacto. Entonces de ahí viene esa historia, o ese trabalenguas, precisamente de este pueblo, ¿no? Entonces, pues sí, me tocó en una ocasión pasar por este sitio. Y sí, es un tanto interesante, ¿no? Cómo se ve, pues el lugar así, también es un tanto misterioso. Ah, bueno, es que si tu familia es de Michoacán, ¿verdad? Así es. Y sí se ve muy desolador como lo mencionan o puro cuento. Sí, pero no, o sea, es que también como lo hemos mencionado, ¿no? O sea, pues hay tours y hay gente que sigue yendo, entonces, Como que pues, abandonado no ajá, está. entonces la mística, pues yo creo que ya a partir de las 6, 7 de la tarde, pues ya comenzaría ahí, la parte donde sí se siente, ¿no? Esta parte Esta vibra vibra ya más intensa. paranormal extraña. Ujú. Pues es que está difícil, ¿no? Y como también, pues tristemente muchas personas tuvieron que abandonar su hogar por la lava volcánica. Por ahí les estamos dejando en pantalla cómo se ve actualmente esta extraña ciudad, bueno, lo que era una ciudad que fue consumida por la lava volcánica, que ahorita pues ya hay mucha vegetación alrededor y demás, pero pues sí se ve como cubierta por roca volcánica literalmente y solo la cúpula de la iglesia ahí sobresaliendo. Ujú, exacto. Ok, cuéntenos si ustedes han visitado Michoacán, si les gusta. Por ahí también tenemos ya algunos mensajitos. Nos dice Litsi, saludos amiga. Te extrañamos el día de hoy por acá en los controles también. Gatote Monster nos dice saludos cuando andas en esos lares de Yucatán, que hay que usar la playera o ropa al revés para que no lo lleven los chaneques. Ah, eso Para que no también te lleven era los chaneques. una, hay historia curiosa, ¿no? Para que también ahí se dice mucho de los chaneques, de Sí. las brujas y de todos esos seres místicos espirituales en Yucatán. Sí, pero interesante este comentario que dice Gatote Monster, porque sí, muchas veces he escuchado esto donde menciona, ¿no? Que te tienes que poner todo como la ropa al revés, que supuestamente para que no te lleven, como dice. Incluso hay, pues si vas a la mitología, pues estos seres tienen incluso las piernas como al revés. Entonces, a lo mejor por ahí puede venir este tipo de cuestiones que te tienes que ponerte al revés porque pues ellos tienen los pies al revés, no sé, a lo mejor por ¿Crees ahí. que sea por eso? No sé, está muy interesante. Si alguien, tú Gato de Monster, si sabes por qué es que se pone la ropa al revés, ahí cuéntanos, por qué es este suceso tan extraño. Si alguien es de Yucatán o si ha vivido allá, cuéntenos, pues, si realmente es cierto, si no se los han llevado los chaneques o qué ha pasado con esto. Pero vamos a ir ya a otro de los pueblos que también tiene una historia bastante curiosa y se llama el pueblo de Quechula. Quechula fue un pueblo indígena zoque fundado en el siglo XVI por frailes dominicanos ubicados en el actual municipio de Tecpactán, Chiapas. El poblado fue inundado en 1966 con la construcción de la presa Malpaso, también conocida como la presa Nezahualcóyotl, en el río Grijalva, lo que obligó a los habitantes a relocalizarse en nuevas comunidades como lo que llamaron el Nuevo Quechula y Apicpac. El único vestigio visible de este pueblo, que ahora también, pues bien llamado pueblo fantasma, queda en el Templo de Santiago de Apóstol, una construcción barroca del siglo XVI de 61 metros de largo por 10 de altura durante la época de la sequía, como lo son en el 2002, en el 2015, 2017, 2023 y recientemente 2024. El nivel de embalaje descendió significativamente, permitiendo que la iglesia emergiera y fuera visible, ya sea en una lancha o pues a lo lejitos, ¿no? Un poquito ahí les vamos a dejar una imagen de cómo se ve pues aquella también cúpula de las iglesias, y cuando pues el agua está en un nivel un poco bajo, pues se puede apreciar exactamente el vehículo. Bueno, la estructura ha sobrevivido a décadas de
pues hundimiento, y aunque el terremoto del 2017 dañó parcialmente esta iglesia o lo que sobresale de ella, sus paredes aún siguen pues ahí en el agua. ¿Qué opinas de este lugar tan inquietante ahí en Chiapas? Pues interesante porque Chiapas también tenemos ahí un compendio de leyendas que realizamos de este estado y pues casi todo el territorio de Chiapas tiene interesantes leyendas, ¿no? Entonces, pues esta es una más de ellas. Y sobre todo me recuerda mucho, hay una historia en Chiapas donde había una señora, ¿no? Que estaba como, si no mal recuerdo, enojada en una ocasión y entonces decidió irse a dormir la señora y de repente empezaron a sonar las campanas de una iglesia del sitio donde vivía. Entonces esta persona, pues fiel, devota a una religión, se paró y se fue. Pero ella pues no se percató en ese momento porque aparte pues no es como ahorita que tenemos acceso a un celular y ver la hora, ¿no? Sino que nada más se paró, dijo, bueno, ya es de día, entonces ya tenemos que irnos a la iglesia. La persona de ahí llegó al lugar y dice que vio muchas personas, pero que eran personas que no conocía ella. Entonces al momento ya de, pues como tal, estar en el sitio, pues ella dice que vio cosas extrañas como de las personas que no podían como verse sus pies, etcétera. Entonces, ¿Como que flotaban? Ajá, exacto. Entonces la señora pues se espantó y salió corriendo. Y cuando preguntó la hora, iba pasando una persona, preguntó la hora y eran las 2 de la mañana. Entonces, pues ella pensó que era la hora de ir a la misa a las 6, ¿no? Porque en los pueblos por lo regular siempre son a las 6 de la mañana las primeras misas. Pues ella salió corriendo y pues al final la querían, las almas penantes, ¿no? De este lugar. Se la querían llevar. Exacto. Siempre es este misticismo de que las mujeres flotan, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre flotarán? ¿Habrá como, no sé, un castigo del otro mundo para aquellas almas en pena que siguen aquí y tengan, o sea, no puedan tocar el suelo o hay como un magnetismo extraño o algo así? Porque ya van varias historias en donde nos comentan que siempre ven a los fantasmas como levitando, ¿no? E incluso en estos libros o en esa literatura también mencionan a los fantasmas levitando o que justo no se le ven los ojos o no sé. Está muy curioso, ¿no? Así ¿Qué te es. parece si vamos a un corte de estación y regresamos? En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales, hablando de pues estos sucesos extraños que pasan en estos pueblos abandonados, a estos pueblos que, como lo mencionábamos en el último, como Quechula, en Chiapas. Para los que son de Chiapas, coméntenos si han estado cerca de este lugar, qué les parece. Por ahí en Facebook les estamos dejando esta imagen de esta iglesia que, pues sí, como lo mencionaron en los terremotos que han ocurrido, pues ha ido un poco cayendo a pedazos, igual por la humedad y demás. En los momentos en donde está un poco más bajo el agua es un poco más perceptible, pero justo por eso también se va deteriorando la estructura. Dentro de poco yo creo que ya también, ya no podremos ni siquiera admirarla, ¿no? Sí, de hecho, a mí me tocó en un lugar de Oaxaca que también hay una iglesia que se cayó precisamente dicen que por los temblores y también, pero es así tal cual. Por ejemplo, aquí en la que estamos viendo, pues todavía se alcanza a ver Un pues, poco, ¿no? todo muy bien. Bueno, pero aquí en la imagen el nivel del agua está un poquito abajo, ¿no? Ujú, Pero realmente sí está
Sí, y en la que me tocó a mí visitar, pues como tal ya estaba así, derrumbada, ¿no? Pero pues ya incluso la leyenda de ese lugar, pues se menciona, ¿no? Que estaban en una boda y pues lamentablemente fallecieron ahí las personas que se iban a casar y a partir de ahí pues ya supuestamente hay como apariciones dentro de esta ruinas de esta iglesia donde pues como tal se aparece una novia o el novio, ¿no? ¿A poco? Sí. Órale, pues ahí vamos a tenerles la historia completa, a ver si nos animamos ahí a subirla al podcast. Y otros de los lugares también, pues continuando con esta sección de aquellos lugares que por presas o por cuestiones las personas tuvieron que abandonar estos sitios y pues ahora están inundadas. Vamos a hablar de San Luis de las Peras y por ahí les vamos a estar dejando una pequeña imagen para que pues vayan visualizándose, para que vayan ahí checando todo pues estas imágenes para que visualicen los lugares. Y San Luis de las Peras fue un pueblo de origen otomí fundado en 1536, ubicado actualmente en el municipio de Villa del Carbón, en el Estado de México. Su historia quedó suspendida en el año de 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordenó su desalojo para construir la presa Taxjiman, destinando a abastecer el agua del estado de Hidalgo. En el 6 de junio de 1935 se inauguró la presa, sumergiendo completamente el asentamiento bajo sus aguas, que hoy cubren 365 hectáreas con una profundidad de 50 metros. Durante los meses en el que el nivel otra vez desciende, es posible observar las ruinas como aquel templo y la hacienda de Javier Rojo Gómez, pero normalmente solo sobresalen las torres de la parroquia de San Luis del Rey de Francia y la cúpula de la iglesia del Cristo Quejido. Actualmente la zona es un importante atractivo turístico del pueblo mágico de Villa del Carbón, ofreciendo actividades como pesca de trucha, paseo en lancha, kayak, campamentos y deportes acuáticos, combinando la memoria histórica con el ecoturismo. Y como ya lo mencionamos, muchos de estos lugares, estas pues historias trágicas abandonadas, muchos de los municipios los ocupan para el turismo y ahora también llamado ecoturismo, ¿no? Así es. También, pues me recuerdan mucho, ahorita estamos haciendo la investigación para un nuevo episodio de Leyendas, pero de Coahuila, y también hay, pues muchas historias a partir de haciendas. Es muy interesante porque pues son igual vestigios de un México antiguo y pues se menciona, ¿no? En este tipo de haciendas, por ejemplo, en la historia que estamos por grabar, pues de un charro, ¿no? Que se aparece en esta hacienda y pues si lo vamos viendo en muchos diferentes espacios de todo México, se aparecen los charros. Los charros y las mujeres levitando y mujeres con velos y niños en asentamientos y cosas ahí muy macabras, pero siempre se repiten, ¿no? Los fantasmas como que se repiten o serán los mismos fantasmas o se van turnando. ¿Cómo funciona el mundo espectral con este sentido? Así Alguien es. que nos cuente por ahí. Pues aquí también tengo un pequeño paréntesis, la aparición de los taxistas aquí un tanto más cercano en el Molino de las Flores. Dice, una de las leyendas urbanas más populares relata que en las inmediaciones del Molino de las Flores durante la noche, una mujer hermosa hace la parada a los taxistas. Al subir pide que la lleven cerca del molino. Durante el trayecto parece una pasajera normal, pero al llegar a su destino, mirar por el retrovisor, el conductor se da cuenta de que ha desaparecido o se transforma en un espectro, dejando un aire helado en el vehículo. Y el Molino de las Flores, pero cuéntanos dónde está, dónde podemos ir aquí. Pues el Molino de las Flores está acá rumbo a Texcoco y pues es también vestigios ya de lugares un tanto antiguos de la Revolución y pues igual, no sé si ahí podamos tener ahorita alguna imagen del molino, pero sí es un tanto interesante porque pues se menciona y muchas personas que han visitado este lugar
pues cuentan diferentes historias, ¿no? Por ejemplo, también hay otra, dice el alma del hacendado opresor por su pasado como haciendas pulqueras, se dice que el lugar está maldito por las injusticias cometidas en las tiendas de raya, testigos y visitantes locales aseguran escuchar lamentos, el galope de caballos fantasmales y lamentos que provienen de los sótanos y áreas abandonadas, atribuidos a las almas en pena de los trabajadores del antiguo patrón. Sí, y que el Molino de las Flores, déjenme decirles que fui hace un tiempo y sí lo recorrimos todo, y sí tiene como un pequeño misticismo. Yo tomé como el tour guiado y nos contaron varias historias interesantes sobre esto. Una de ellas es que, pues sí, habían en la revolución, pues se cometieron varios actos ahí muy terribles. Justo cuando entran en la imagen que les estoy poniendo en pantalla, es como la entrada principal al Molino de las Flores. Derecho puedes seguir como un camino y hay un árbol. Entonces, en ese árbol, la persona que nos dio como ese pequeño tour nos contó que pues ahí desvivían colgando a estas personas de estos árboles, y pues que en las noches justo se pueden escuchar aquellos como sollozos, lamentos, y que se siente incluso que pues alguien te toca la espalda, ¿no? También en este molino justo hay una pequeña parroquia que se las voy a estar poniendo aquí en pantalla también, en donde pues también se dicen que se escuchan o que se ven algunas sombras, que se ven personas, que se ven como, pues estas pequeños como, sí, sombras negras que pasan de un lugar a otro, y pues que realmente este lugar ya después de las 6 de la tarde, porque creo que así lo cierran como a las 6, 5 de la tarde, pues es imposible que esté ahí alguien, ¿no? Entonces, tiene una especie de misticismo, también tiene unas ventanas como muy curiosas de que simulan como algunos ojos. Eh, el Molino de las Flores es como muy místico, espiritual. Por ahí le estoy poniendo la imagen. Y como dato ahí curioso, geek de películas, fue ahí donde grabaron algunas escenas de la serie que estaba muy popular en estos momentos de HBO, como Agua para Chocolate. Para los que no lo han visto, se grabó también en el Molino de las Flores varias tomas, y justo en la imagen que les estoy poniendo, esa pequeña capillita, pues dicen que también por ahí se aparecen muchos fantasmas, y también dicen que se aparece una señora en los balcones que están al lado de la parroquia. También ahí en el Molino de las Flores, ya subiendo como a un pequeño, como, no sé cómo llamarlo, como una pequeña subidita que hay ahí. Se dice que en la iglesia, y han hecho muchas exploraciones urbanas, muchos habitantes de esto también, de los que les gusta lo paranormal y demás, que se aparece en una iglesia que está como entre rocas. Está muy padre porque está entre las rocas de la construcción. Se aparece una mujer igual con un velo, y que pues nunca se le ve la cara, pero ese lugar sí, la verdad yo lo visité y sí tiene una energía muy extraña. Incluso, pues no sé si como en la tarde siempre está nublado y como que se siente bien extraño. Coméntenos si son de Texcoco, si han visitado el Molino de las Flores, si han sentido alguna presencia acá mística, espiritual, que nos cuenten su experiencia del Molino de las Flores, y deberíamos de hacer una expedición ahí expresa al Molino de las Flores. Se les vamos a estar poniendo un videito sobre estas exploraciones. Sí, bueno, aquí tenemos comentarios. Dice Maribel Mora Martínez, esperamos la historia de Querétaro. Salvador dice, ahora que hablaban de charros, me acordé de la película mexicana El Jinete de la Muerte con Andrés García. Pero esa película es del Cine de Oro, muy buena. Sí, pues también nosotros estábamos esperando la historia de Querétaro, pero yo creo que como Abraham se quedó en la zona fantasmal, ya la tía ya no pues se animó. La tía Aurelia ya no se animó, entonces ahí esperemos que la siguiente semana se anime a contarnos esa historia de allá de Querétaro. Sí, pero pues no nos podemos, bueno, ya casi nos despedimos. Por ahí el Sombra no se apareció hoy, pero esperamos que en el próximo episodio ya acuda con nosotros a este plano terrenal y que ya nos lo abduzcan los alienígenas. Pero, ¿qué te parece si vamos con la recomendación de
cine, y hoy tenemos una película que la verdad a mí me gusta bastante, que es de las películas que son como de suspenso, pero ese suspenso que de repente te saca uno que otro sustillo ahí ocasional, que no es completamente de terror, pero Como que es suspenso. algo muy Suspenso. lento, ¿no? El terror. Sí, es como un terror psicológico. Ajá. A mí me gusta el terror psicológico. Pero hoy les vamos a hablar sobre la película de Los Otros. Es un enorme, bueno, y la sinopsis va. En una enorme mansión aislada después de la Segunda Guerra Mundial, Grace vive junto a sus 2 hijos, quienes sufren una extraña enfermedad que les impide exponerse a la luz solar. La casa permanece siempre cerrada, cubierta por sombras y envuelta en un silencio incómodo que parece esconder algo aterrador. En el paso de los días comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables, puertas que se abren solas, pasos en habitaciones vacías y voces provenientes de lugares donde no debería haber nadie. Mientras Grace intenta proteger a sus hijos, después descubre una verdad que amenaza dentro de la mansión, podría ser mucho más oscura de lo que imaginaba. Esta película de Los Otros es del director Alejandro Amenábar y los productores son Tom Cruise, Paula Gagner y Fernando Boveira. El guión fue escrito por Alejandro Amenábar. Ajá. Alejandra Benavar. Y pues, ¿qué les parece esta película de Los Otros? La verdad es que a mí me gusta bastante. Ya tiene un rato que no la veo. Este fin de semana voy a seguir las recomendaciones y la voy a ver de nuevo. Coméntenos si la han visto, qué les parece. Y pues ya, creo que nada. Por último, ahí Gatote Monster nos tiene un mensaje. ¿Nos lo quieres compartir, Así es, Fer? dice, otro lugar místico para visitar cerca del Metro Hidalgo. Había un templo, lo que ahora es el Museo Arte Alameda. Hay una placa que dice que enfrente se encontraba el antiguo quemadero de la Santa Inquisición. Seguramente quemaron algunas brujas. Bueno, lo que decían eran brujas, ¿no? También porque se inculpaban mucho a las mujeres en aquel entonces y a la fecha también. Pero pues estaría interesante, ¿no? Gracias ahí por Ese dato. este dato perturbador, por los que no conocían o por los que están ahí cerca del centro, por Metro Hidalgo. ¿Ustedes conocían este inquietante y perturbador No, dato? está muy bueno ese dato porque yo no lo conocía. Sí, Hay tampoco. que darnos una vuelta Es que por en la allá. Ciudad de México también hay varias cosas ahí ocultas Sí, sí, sí. que son bastante interesantes. Pero creo que terminamos hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haber estado una emisión más del Umbral de lo Desconocido. Hoy nos faltó el Niño Sombra por aquí con nosotros, pero esperamos que en el próximo capítulo ya regrese, ya no lo abduzcan más aliens y que pueda estar aquí, podamos estar aquí los 3. El próximo capítulo, el próximo miércoles de 8 a 9 vamos a tener a un invitado muy especial, a un escritor, se lo vamos a estar ahí compartiendo en las redes sociales. También tenemos a este hermoso Come Monstruos que vamos a estar rifando en la próxima emisión. Por ahí les vamos a estar poniendo un pequeño enlace con el link para que compren aquí a los Come Monstruos y vamos a estar, perdón, a los Come Pesadillas y van a estar también, bueno, vamos a rifar este Come Pesadillas para que lo salve la noche. Y pues nada, algo que quieras agregar, Fer. Pues por último dice Salvador Alejandro Amenábar, el cineasta español que empezó su carrera con Tesis. Ah, esa película también es buena. Tesis es una muy buena película también. Recomendación por nuestro buen amigo Chava, que siempre tiene recomendaciones de películas de terror muy buenas. Sí, y ya por último, si quieren conocer un poquito más de las historias de pueblos fantasmas o pueblos mágicos, leyendas, pues los invitamos ahí a nuestro canal. Ahí tenemos bastantes historias de estos lugares. Entonces, para que vayan ahí a visitarlos y que escuchen un poquito más de estas historias. Sí, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Podcast El Umbral de lo Desconocido, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Spreaker y Spotify también. Por ahí pueden escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a Salvador Cañas. De este lado nos despedimos. De este lado del micrófono estuvo Cali Mercado. Fernando Malfabón. Y esto fue El Umbral de lo Desconocido. Has recorrido con nosotros el umbral de lo desconocido, pero recuerda, lo que viste y escuchaste seguirá contigo. Nos encontramos en el próximo episodio.
Thank you.